Es cierto que nos preocupa el costo del alquiler, es cierto que nos preocupa si va a avanzar en algún momento, si se va a estudiar seriamente o no el cambio o no, o como se le llame, a la ley de alquileres. Pero mientras tanto, se alquila. Y cuando se alquila, uno está entre sentirse un poco dueño y un poco no del lugar donde vive. Uno quiere hacer por ahí una mejora, una reparación, y empieza a rondarnos la pregunta: ¿quién paga eso? ¿Quién paga lo que uno modifica en una vivienda alquilada, lo que uno repara en una vivienda, en un hábitat? Puede ser un departamento, un dúplex, un lugar chiquitito, un monoambiente alquilado. ¿Quién se hace cargo de ese costo? La tenemos a Romina Ríos, presidenta de Protectora ONG, que siempre nos asiste en estos temas. ¿Cómo va, Romina? Buen día, buen lunes. Buenos días, chicos, ¿cómo va? Bien, muy bien, gracias por atendernos. ¿Quién No. paga los arreglos de una vivienda alquilada, Romina? Bueno, el término arreglos es muy amplio. Ajá. Si lo decimos en términos generales, se supone que el propietario tiene que hacerse cargo de los arreglos para que la vivienda quede en un estado óptimo para que el inquilino pueda disfrutarla. Sí, Pero en términos concretos y legales, lo que tenemos que separar es aquellos arreglos que se hagan por responsabilidad del propietario para el mantenimiento de la vivienda, es decir, problemas con la humedad, una pared que se está cayendo, un techo que está medio, digamos, a veces se le dice podrido, pero no, es cuando ha tenido mucha humedad por dentro y se llueve. Ese sí. tipo de arreglos van a cargo del propietario. Aquellos otros daños que se hayan provocado en la propiedad por responsabilidad del inquilino, es decir, por un mal uso o un uso irresponsable de la vivienda, corren a cargo del inquilino. Él debe repararlo. Que como puede ser el mal uso de alguna estufa, las paredes, a lo mejor generalmente cuando no quieren alquilar, cuando hay niños chicos, generalmente va por eso, de los daños en las paredes, Sí. alguna otra rotura que se haya provocado en alguna instalación del hogar, todo eso va a correr a cargo del inquilino. Ahora, Pero los arreglos grandes que hacen a sí. la reparación y al mantenimiento extraordinario, digamos, de la vivienda van a correr a cargo del propietario. Ahora, Todo lo demás, obviamente, al inquilino. Romy, te quiero preguntar, poniendo así un ejemplo bien doméstico, a mí me pasó concretamente. Uh-huh. Se me rompió el sistema de la mochila del baño, ¿sí? La mochila, la que tira agua al inodoro. Uh-huh. Nada, y me dijo, la inmobiliaria, me dijo: mirá, si te resulta más práctico, asumí vos el costo, llamá a un sanitarista que lo arregle, o arreglalo vos, compré el repuesto, colocalo, y nos pasás la factura. Fue lo que hice, y ni un sí ni un no. La verdad, todo bien. ¿Está bien eso, que dejen en manos del que ocupa ese lugar alquilado, del inquilino, digamos? ¿Está bien que el propietario o la inmobiliaria delegue en uno la reparación, asumiendo que después te va a reintegrar el dinero contra presentación de factura o de recibo? De la factura. Mira, no está establecido que tenga que ser así. Se dice que esos gastos tienen que ser a cargo del propietario. Ahora, la gestión de cómo se realizan esos arreglos generalmente se arregla o se conviene entre las partes. Ah, perfecto. Es mucho más cómodo, Claro. y es engorroso para el inquilino porque tiene que ponerse, además de todas sus obligaciones diarias, tiene que ponerse a buscar a alguna persona para que arregle estas instalaciones, un plomero, gasista, etcétera, un albañil. Sí. Pero lo cierto es que sí es más cómodo para la vida diaria del inquilino. Es decir, no va a venir cualquier extraño contratado por el propietario, la inmobiliaria, en horarios medios raros para mi trabajo, o que yo tenga que pedir el día para quedarme en mi casa para abrirle a esa persona, Sí. o que el propietario quiera venir él, entrar a mi casa. Entonces se genera eso, digamos, esas rispideces o esos inconvenientes en cuanto a la comodidad de cada uno. Entonces generalmente se suele hacer eso. Que el inquilino busque a alguien de confianza si tiene, y no la inmobiliaria le envía uno, hace el arreglo necesario y contra la entrega de factura se le hace la devolución del dinero. Bien. O se le hace el descuento de cuando va a pagar el canon del alquiler, se le hace el descuento de esa suma que él ya abonó. Romina, y te hago una pregunta. ¿Qué pasa cuando no está dentro del contrato? Porque hay muchos que se arreglan de palabra, ¿no? Sí. Todo lo que no está dentro del contrato, ¿qué pasa? O sea, si no se hizo un contrato de alquiler, si se arregló de palabra ese alquiler, obviamente es una obviedad casi la pregunta lo que va a pasar, pero ¿cómo respalda esto de alguna manera al inquilino o a quien le dio en alquiler en la propiedad?
Primeramente, siempre como vos mencionás, el contrato. Si nosotros vemos que algo no se tuvo en cuenta, quedó fuera, pasó un imprevisto que la verdad que no sabíamos que iba a pasar y quedó fuera del contrato, hay alguna cláusula que está en el contrato pero nos genera dudas, el propietario entiende una cosa, el inquilino entiende otra. Por eso, pero si tenemos se que hizo ir aparte, a digamos, perdón, si no se hizo contrato. Es lo mismo, es la misma aplicación. Ah, bien. Vos tenés que siempre irte a lo que te respalda la ley que regula este contrato, que es el Código Civil y Comercial de la Nación. Él va a tener los presupuestos básicos en los cuales vos te vas a basar para interpretar determinadas cláusulas, sea que estén en el contrato y generen dudas, o sea que no hayas hecho un contrato y bueno, tenés que interpretar de alguna manera cómo van a solucionar este problema. Bien. Lo ideal Romy, siempre es que tengan el contrato. Bien, Romy, Siempre tengan un contrato. perdón la interrupción. Romy, te hago No, una no, consulta. A raíz de la ley de alquileres, ¿qué cosas se han modificado? Porque viste que a veces, con tanto cambio, uno no sabe qué se modifica respecto a deberes y derechos tanto de un lado como del otro, hablando al respecto justamente de qué podemos hacer o modificar como inquilinos en caso de alquilar respecto siempre a la vivienda, ¿no? ¿Hay alguna modificación consistente, importante respecto a esto que ha traído la ley consigo o no? ¿O sigue todo igual, Mira, como estás explicando? Sí. No. Hay distintos puntos que no estaban antes y que ahora sí están. Estamos hablando, recordémosle a las personas, desde la modificación del 2020, del año 2020, perdón, con la ley de alquileres. Por ahora no ha habido modificación, así que sigue rigiendo esa misma que estaba. Sí. Lo primero es el ajuste anual que se hace en los contratos, que ahora es obligatorio, se hace cada un año dentro de tu contrato, y el plazo también se modifica, que es de 3 años mínimo. Antes era de 2 años y los ajustes se hacían de manera semestral o anual de acuerdo a lo que vos convinieras con el propietario. El porcentaje también se modifica. Antes era un porcentaje que se usaba, digamos, de lo que se usaba en el mercado. Generalmente era de un 15% semestral o un 30% anual. Y ahora se estableció que esta fórmula va establecida a raíz de lo que dicta el Banco Central de la República Argentina, formada por el índice de precios y el índice de salarios. En conjunto hacen una única fórmula que rige sí o sí para todos los contratos de locación para vivienda, no los comerciales ni turísticos, solo para vivienda. Otro de los puntos que modificó, que es muy importante también, los plazos para esto que justamente hablábamos nosotros ahora de las reparaciones. Aquellas reparaciones que son urgentes, es decir, aquellas en donde corra riesgo la vida de los inquilinos o haya una posibilidad de un daño mayor, un derrumbe, que se caiga el techo, que no tenga agua, que no tenga suficiente gas o una pérdida de gas, pueden ser realizados. O sea, lo que le exige la ley es que notifique el inquilino al propietario y dentro del plazo de 24 horas el propietario debe responder, obviamente haciéndose cargo de estos daños. ¿Qué plazo Si el dijiste, propietario Romy? no responde, 24 horas. 24 Esas son para reparaciones urgentes. Bien. Claro. Si en 24 horas el propietario no responde o rechaza la notificación que hace el inquilino, las puede hacer el inquilino a su cargo, guarda todas las facturas y le cobra obviamente todos esos gastos al propietario. Correcto. Y ahí permitime que te haga una pregunta porque viene justo al pie de lo que yo iba a consultarte. Me demora la respuesta por parte del propietario o de la inmobiliaria, que representa en todo caso el propietario o propietaria. Yo hago la reparación porque me parece que es urgente, pero lo hago a mi manera. Digo, mancha humedad, en lugar de ir y sacar todo el revoque, tapo con algunas placas de algo. Lo soluciono a mi manera. ¿Me puede reclamar después la inmobiliaria de que yo lo hice mal o lo hice hacer mal? En realidad, mira, fue la solución que vos encontraste. O sea, tendrías que haberla hecho muy mal. Me explico, muy mal como para que te reclamen algo de esa manera. Siempre va a haber alguna discordancia, obviamente, pero no hubo respuestas por parte del propietario. Recuerden siempre notificar al propietario. La inmobiliaria es la intermediaria, pero el propietario sí o sí tiene que estar enterado de todo este tipo de problemas. Perfecto. Romina. Y, perdón que te amplío ahí. Las reparaciones no urgentes, aquellas que pueden llegar a demorarse un poquito más, pintar alguna pared que quedó manchada, algún cambio de estufa en el verano, ponerle no en el invierno, porque sí es necesario en el invierno. En ese caso, tiene que notificar al propietario y ahí el propietario tiene 10 días para responder y hacer los arreglos. Si no los hace, la ley me permite a mí como inquilino hacerlos de vuelta, buscar las facturas y cobrárselos al propietario. Bien.
Bien, recién mencionabas el tema del turismo. ¿Qué pasa si yo me voy de vacaciones y tengo que reparar algo en ese lugar donde voy? ¿Qué pasa en esas situaciones? Los principios medianamente son similares. Lo que vos vas a tener siempre que, como inquilino en ese momento, reparar son todos aquellos daños que hayan sido ocasionados por tu exclusiva responsabilidad, por tu culpa o de las personas que te acompañaron a vos, pues generalmente hay un solo responsable ante la firma del contrato y el que paga la reserva y el monto del alquiler. Pero vos y todas las personas que hayan estado en esa vivienda, en esa cabaña, en ese departamento, vos te vas a tener que ser responsable de esos daños ocasionados por tu si exclusiva cuando culpa. llegué no era como habíamos pactado, porque se hicieron virales muchos TikTok hablando de que llegaban, por ejemplo, a Mar del Plata y la casa no era nada que ver con lo que habían pactado y habían mejoras para hacerle para poder convivir en ese lugar. Al momento de que te hacen la entrega de la llave, que va a venir alguna persona responsable a abrirte, ese momento antes de pagar o de pagar la cancelación, porque has hecho una reserva antes o una seña, antes de que se vaya esa persona vos tenés que ver todo bien. Abrir las canillas, fíjate si tiene presión de agua, si anda la cocina, si la heladera está en funcionamiento y demás. Si notás que no es nada de lo que te ofertaron, las imágenes como eran y demás, ese es el momento de hacer el reclamo. Y ahí lo que podés hacer o que te devuelvan la seña y buscas otro lugar, y en ese caso te van a tener que devolver el doble de la seña y buscas otro lugar, o acordás de vuelta nuevas condiciones con esa persona con ese propietario. Es decir, que te baje el canon de alquiler, o sea, durante los días que esté, que te reconozca más días a lo mejor. Si pagaste por 5, que te reconozca, no sé, 7, 8, eso lo vas negociando ahí en el momento en el que estás. Perfecto. Y sobre todo tener siempre los datos certeros, porque si llegas a tener algún inconveniente y decidís quedarte en el estado en el que esté, en el estado en el que te lo hayan entregado a ese departamento, bueno, después ver si es algún proveedor de servicios turísticos, hacer la correspondiente denuncia en el lugar en el que vos estés. Si es en Mendoza, la Secretaría de Turismo, o en otras similares, digamos, entidades de otras provincias. Bien. Clarísimo. Romina, cortito te pregunto y te agradezco enormemente este tiempo con nosotros. Si yo le hago una modificación que a mí me encanta y me viene práctica, por ejemplo, le hago un hueco en una pared para armar un desayunador, para pasar de un ambiente al otro, una especie de pasaplato, digamos, ¿no? Pero lo asumo como que es una modificación que yo hago y la pago. Pero después al propietario le parece genial lo que hice y queda como un beneficio para ese hábitat, para ese departamento, esa casa. ¿Me devuelve el dinero o ya está? Ya lo hice yo, me hice cargo y queda ahí en el olvido que eso lo pagué yo como inquilino. Bueno, va por lo mismo también. Siempre notificación. Acordémonos como inquilinos que nosotros estamos pagando un alquiler, pero no somos propietarios. Entonces las modificaciones que se hagan en un inmueble, Sí. que sean por gusto, digamos, Sí. que sean mejoras, decir, bueno, la pared era blanca de la casa, la pintamos grisecita, Tal cual. amarillita y demás, bueno, puede no haber inconvenientes. Ahora, ese tipo de arreglos que vos decís modifican un poco la estructura de la casa. Claro. Entonces ahí sí necesito notificar al propietario y que el propietario me autorice a realizarla. No me puedo mandar solo a hacerla. Bien. Me tiene que autorizar a hacerla. Bien. Si me autoriza a hacerla, ahí es donde vamos a ver a cargo de quién van a hacer estos gastos. Obviamente que si la mejora va a quedar, como en este caso hiciste un hueco en la pared, debería reconocerte el propietario por esa mejora que hiciste en la utilidad, digamos, de un espacio que ahora va a servir porque tiene mejor vista, luz, iluminación, más comodidad y demás. Pero siempre notificar al propietario de este tipo de mejoras que obviamente no son las que necesita el Bien. lugar, pero bueno, se puede conversar. Pero siempre notificar, así de esa manera nos evitamos un dolor de cabeza. Perfecto. Romina, como siempre, un gusto recibirte aquí en el programa y por estas aclaraciones que nos haces, que no tendríamos dónde ir a recurrir si no. Gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Buena semana, que estés muy bien.